Buenas Vamos a tardes. continuar. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, a continuar con el segundo problema que les había planteado ayer. Oiga, ¿Cuál prof, es una, la- una pregunta antes de que lo interrumpa. Estuve checando el ejercicio que hicimos y me parece que agarró un valor diferente para Ajá, cuando sacamos el producto de epsilon r por f sobre c. Usted tomó 1.71 milirradianes y era 171 milirradianes y da un valor así diferente. es. Primero tomé 1.71 y después hice la corrección. El último resultado que obtuvimos es ya con la corrección. Ok, ok. Bueno, es que ¿Sí? ahí la verdad, bueno, siendo honesto, yo la verdad ahí me perdí un poco y la Ajá. verdad ya no supe bien qué hizo, pero pues si no, mejor Sí, lo vuelvo pero a es checar. cierto lo que dices. A Ujú. ver, ¿dónde estuvo mi primer error? Mi primer error fue suponer que el medio era el vacío, que el Sí, dieléctrico sí, era sí, el sí. vacío. Ajá. Pero con eso obtuvimos ciertos resultados y les mencioné que esos resultados son correctos, ¿sí? Inclusive lo podemos verificar rápidamente. Después les dije que ya iba a corregir tomando el valor de beta. Pero cuando hice la primera operación, tomé un valor de beta igual a 1.71 miliradianes Ajá. y obtuve un resultado que para nada coincidía con el que debía de salir. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me di cuenta de eso, les dije que eso no podía ser posible y entonces empecé a revisar dónde estaba el error y me di cuenta que en mi calculadora, en lugar de poner el 1.71, el 171 puse 1.71. Después corregí, obtuve otra vez el valor, ahora sí correcto, de la longitud efectiva, y fue ahí cuando ya obtuve el resultado que venía en la página de la Siemens virtual. Y prácticamente ahí terminamos. Pero lo que dices es cierto, pero hice la corrección a eso. No, 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 Eh, sí, a lo que, bueno, sí está bien, Ajá. pero si no, de todos modos, lo vuelvo a checar. Lo que pasa es que me perdí un poco, pero al momento A de ver, trazar, o sea, mi lo, duda lo está en el vamos a, trazado. lo vamos a ver otra vez rápido, ¿sí? Sí, Solo que ahora por voy a favor. usar, voy a usar este programa que se llama, pues, Smith Chart. Este programa lo hizo el profesor Arturo Rangel, seguramente algunos de ustedes lo ubican, es el actual presidente de Academia de Electromagnetismo. Bueno, él hizo este programa en MATLAB, inclusive si ustedes quieren bajarlo e instalarlo y trabajar en este programa para sus exámenes, pueden hacerlo. No es necesario que usen la carta de Smith impresa. Pero si pensaran usar este programa para sus exámenes, primero tienen que familiarizarse bien con su uso y aprenderlo a usar rápido. De lo contrario, en lugar de que sea una ventaja al utilizarlo, va a ser una desventaja. ¿Sí? En dado caso de que no quieran pasar por ese proceso de familiarizarse con el programa y aprenderlo a usar rápido, pues entonces lo recomendable es que mejor usen su carta de Smith impresa. Pero si quieren tomarse ese tiempo para familiarizarse con el manejo del programa y por lo tanto aprender a usarlo más o menos rápido, pues adelante pueden usarlo para presentar sus exámenes. Eso sí, cuando tuvieran que subir la evidencia, tendrían que subir eh, pues la es una foto de su pantalla, ¿sí? En el que ya viene, digamos, toda la solución del problema utilizando la carta.
además de sus anotaciones correspondientes. Bueno, voy a usar el programa entonces. ¿Me pueden decir cuál era la impedancia normalizada? Bueno, ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, pro. Profe. Si le doy una E, voy a poner aquí la impedancia. Si no mal recuerdo, era 0.5022 menos 1.06, ¿cuánto? En 24. verdad, ¿cuánto? 24 y 24i. No es necesario poner tantas décimas, tantas cifras decimales. Ahí bastarían con 2 después del punto decimal. Pero bueno, ya lo puse. Entonces ahí está la impedancia normalizada. Esta es impedancia normalizada. sí. Lo primero que voy a terminar es la posición. Sí. Pues más o menos está ahí. Según esto, la posición de esa impedancia normalizada es 0.361 lambdas. Nosotros habíamos obtenido 0.35, tal vez 0.5. O más bien 0.3605 fue lo que yo consideré. ¿Sí? Ustedes no sé qué hayan obtenido. Ya habíamos obtenido el coeficiente de reflexión de este punto. ¿Sí? Pues ese no es. El coeficiente de reflexión de ese punto tiene esas componentes. La parte real es 0.106, la parte imaginaria menos 0.631. Y eso en su forma polar. Bueno, la magnitud de ese coeficiente de reflexión aproximadamente es Ahí está bien, pro. 0.64. Sí. ¿Sí? ¿Qué íbamos a hacer? Teníamos que tomar en cuenta la longitud de la línea. ¿Qué valor tenía? La longitud de la línea. L, ¿cuánto 500, valía? 517.9 metros. 517.9. Íbamos a dividir entre lambda, pero dividir entre lambda significaba que íbamos a dividir esto por C, multiplicarlo por la raíz de epsilon r y multiplicar también por la frecuencia de operación. Pero tomando en cuenta que beta es igual a omega sobre velocidad y que a su vez esta velocidad es 1 sobre la raíz de mu epsilon y que a su vez esto es igual a C entre la raíz de epsilon r, y tomando en cuenta que esta omega es 2pi por f, ¿sí? Bueno, está mal esto. Más bien esto es velocidad y esto debería de ser beta. Lo puse mal. Velocidad igual a omega sobre beta. Y esto es 1 sobre la raíz de mu epsilon y C sobre la raíz de epsilon. Entonces de aquí, esta f dije que la iba a pasar para acá. Esta es beta, ¿verdad? Sí. Esta es beta. Esa beta también la iba a pasar para acá, pero beta es igual a ¿cuánto? A 2pi por f. ¿Sí? Entonces esto era 2pi. ¿Por quién? Perdón, beta es igual a 2pi sobre lambda. Beta es igual a 2pi sobre lambda. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué ecuación puse la vez pasada? No, la vez Velocidad, sí. pasada. Bueno, sigue. A ver, velocidad sí es omega sobre beta. Eso es un hecho. ¿Dónde está? Velocidad es igual a omega entre beta. Esto es igual a C entre la raíz de epsilon r. Pero beta, correcto, beta es igual a 2pi sobre lambda. Entonces, en lugar de beta puedo poner aquí 2pi dividido entre
entre lambda. ¿Sí? Lo que quiero es obtener este cociente. La vez pasada lo que ocupó fue que de la longitud eléctrica era igual a la longitud sobre Sí, lambda. esto es longitud eléctrica. Ajá, Esto es sí. longitud eléctrica, es longitud física sobre lambda. Lambda es eso que puse ahí. C Ajá, sí. entre la frecuencia y a su vez eso dividido entre la raíz de epsilon r. Pero yo obtuve esta cantidad al despejar de aquí, solo que estoy viendo cómo la obtuve. La obtuvo haciendo lo siguiente. Tenía los 517.9 metros sobre el cociente de la velocidad de la luz sobre la raíz de epsilon r por f. Y ya de ahí pues, nada más aplicó la ley de extremos y medios y quedaba que la longitud se multiplicaba por el 171 Pero miliradianes. a ver, eso lo debí de haber sacado de aquí, ¿no? No. Sí, nos Sí, hemos comentado sí, antes. eso lo saqué de aquí, solo que no estoy ahorita viendo claro cómo obtuve. Lo que dije es que esto era igual a algunos de los números que ya se estaban dando. Había comenzado en un principio diciéndonos que beta era igual a omega sobre B. Después, Correcto. Entonces esa fue la que usé. No usé esta. Por eso, ya, gracias. Entonces, usé beta. Entonces, beta es igual, a ver, otra vez a omega sobre qué? Sobre B. Pero esto es igual a 2pi por F y la velocidad al final es igual a C. Esa fue. Entre raíz de epsilon r. Al estar raíz de epsilon r en un denominador de denominador pasa a numerador. Entonces esta fue, gracias. Entonces lo que les dije que íbamos a tomar en cuenta, aquí ya se ve algo. F por la raíz de epsilon r entre C es igual a beta, ¿entre qué? Entre 2pi. Sí. Entonces la longitud eléctrica es 517.9 por la beta que es 171 por 10 a la menos 3 radianes sobre metro, dividido entre qué? Entre 2pi. ¿Cuánto dio esto? 517.9 por 171 por 10 a la menos 3 entre 2pi. 14.09. 14.09, ¿seguro? La longitud sí era 517.9 metros. Sí, prof. ¿Sí? Sí, de hecho sí da eso. A ver. Los 14.09. Sí, profe, sí da eso. ¿Sí? Sí. Correcto. Sí, profesor. Cero 94. 0.95. Bueno. 0.95. Les dije que deben de tomar más cifras, particularmente en la carta de Smith, la menor cifra que se maneja es 2 milésimas. Por lo tanto, tienen que dar aquí por fuerza el siguiente número. ¿Sí? Entonces, les había dicho que tomando en cuenta ese hecho, debemos de rotar 28 vueltas completas y ya nada más después tenemos que rotar lo que nos hace falta, el punto 0.95. Tomando en cuenta que esta posición, la posición A, ¿sí? Es de punto 36.1, según lo que está ahí. A ese punto 36.1 hay que sumarle el punto 0.95. ¿Cuánto da? ¿Cómo dijo, prof? A 0.361 le sumamos el 0.095. Me dijeron que era 14.095, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno,
Entonces, a esta posición, les recuerdo que estamos moviéndonos hacia el generador, la rotación es horaria. Como la longitud eléctrica era otra vez 14.095, teníamos que dar 28 vueltas, ¿sí? Porque les recuerdo que esta longitud eléctrica, la longitud física es el producto de la longitud eléctrica por lambda. Entonces, nos movemos 14 lambdas, eso significa dar 28 vueltas completas. Y ya nada más, una vez que otra vez regresamos aquí cuando dimos las 28 vueltas, ya nada más recorremos lo que nos hace falta, que es 0.095. Eso significa que a esta posición de 0.361 debemos de sumar el 0.095. Eso nos da 0.456. ¿Dónde se ubica el 0.456? Pues ahí se ve. Ahí está 0.456. Eso significa que entonces el punto donde al final llegamos a la entrada de la línea sería el que voy a poner a continuación. Sería este, la intersección de esa línea con el círculo unitario. Más o menos está ahí. Y esa impedancia normalizada, ¿de cuánto es? De 0.235 menos 0.266. Esta impedancia ya nada más la multiplicamos por la característica. ¿Cuánto era la impedancia característica? 229 ohms. Entonces, esta impedancia de 0.235 menos 0.266 sí, se multiplica por el 229. ¿Cuánto les da? 53.81 menos 60.91 y. Pues entonces ese es el resultado. 53.81 menos 60.91 y. ¿Sí? Y nosotros habíamos obtenido el de ayer algo así como un 54 y menos un 64. Si abro otra vez la página, pero me voy a desconectar primero. Bueno, no a desconectar, nada más a deshabilitar pantalla. Y ahorita la vuelvo a habilitar. Sí, profe. Bueno. Este problema de qué examen fue del segundo, ¿no? Del segundo examen. Yo supongo que lo tomé del primer intento. Yo supongo también que este es. Yo supongo que fue el primer examen que me encontré. $137. No, no era verdad, era 171. No, pues no. Va a estar cañón, así. Creo que era el de Hernández Jonathan, profe. ¿Quién? El de ¿Jonathan Hernández qué? Jonathan. Hernández López, creo que era el que estaba ahí. ¿Dónde? Abajito, más para abajo. Hernández López Jonathan. ¿Este? Creo que sí. No, es 102. Nada más recuerdo que fue de alguien que sacó 10. A ver, voy a ordenar de acuerdo a la calificación. Él sacó 10, el primero. A ver. Esa no es 10. Entonces,
ver, no, este no es. Tampoco es. Ah, creo que era el de Rico. Tampoco es. No, pues no, está canijo así. Creo que era Araiza. No. No, pues quién sabe. De todos modos pueden corroborar que ese es el resultado. Sí, pero ¿Sí? gracias. Creo que a nosotros nos dio 54 y 61, algo así, menos 61. A mí me dio 54 y algo y un menos 64. ¿Sí? Pero el valor correcto era algo así como un menos 62 en la parte imaginaria. Eso sí recuerdo. En Era, verdad eso no es difícil obtenerlo. Uno de los programitas que ya tenía sirve. ¿Dónde están? Ya. mal recuerdo, era 51.81 o 53.81, perdón, menos 61.41, me parece. Sí, la verdad no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es que verifiqué con lo que venía ahí y más o menos están por ese orden. Lo que más se alejaba era la parte imaginaria. Hasta esta parte imaginaria no se aleja tanto. ¿Dónde están? Guía, guía A, guía L, guía B. A ver. ¿Se podría salir? ¿Se podría salir? Es el mismo. Tal vez este podría salir. Profe, yo también tengo un programa que resuelve el examen 2, creo. El examen 2. Por favor, revísalo. Voy. Pon esos datos. Deme un minutito. A ver, por favor. Aquí dice examen, no sé si sea ese. No, este es de Profe, mientras podría mandarnos el programa de Wolfram, programa de el, Wolfram. el de la carta. ¿Este? Sí, el que dijo. Este ustedes lo tienen que bajar. Ok. ¿De dónde lo bajan? Bueno, primero, este programa no es de matemática, es de MATLAB. Sí, Tienen que de bajar MATLAB. MATLAB. Ya saben que el instituto les da una licencia gratuita si es que tienen correo institucional. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones que vienen en alguna página del Politécnico. Tienen que entrar a la página de MATLAB, de MathWorks. Y lo único que pongan carta de Smith. Es más, nada más pongan Smith. Con eso basta. Pongan Smith Rangel. ¿Sí? Para poder bajar el archivo van a tener que estar registrados. De hecho, para que instalen MATLAB en su computadora con su correo institucional, tienen primero que crear una cuenta. Pero una vez que crearon la cuenta, si ustedes, por ejemplo, ponen aquí MATLAB Smith Rangel, los va a mandar ahí a alguna página de MATLAB donde pueden bajar su programa, el código de hecho. Harían el código fuente. Aquí está. Le dan clic. Aquí dice que es
Es el profesor Arturo Rangel, si le dan clic en alguna parte aquí, les va a pedir que primero ingresen con su cuenta. Entonces, una vez que ingresen con su cuenta, ya van a poder bajar el código fuente. Bajan creo que viene en un archivo zip, pues nada más descomprimen el archivo y ejecutan o abren este programa con MATLAB. Se llama, bueno, una vez que lo descomprimen, queda en esta carpeta. Y el código fuente es el de este archivo que tiene extensión M. Le dan abrir con MATLAB y pues ya, se abre. Bueno, entonces, aquí ya fue muy rápido. La impedancia de entrada fue lo que me dijeron, 53 punto algo menos 60 y tantos punto algo. Eso se aproxima más al valor exacto. ¿Ya encontraste tu programa, Rico? Sí, profe, ya lo saqué. Sí, ¿cuánto da? 54.5664 menos 61.8614 y. Correcto, entonces sí son los valores parecidos, ¿no? Nunca van a ser iguales porque esto es un método gráfico, es aproximado únicamente. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio. Gracias, profe. ¿Tienen dudas? No, profe, ya no. Gracias. Bueno, nada más recuerden, ¿por qué votamos en sentido horario? Porque estamos en la carga y nos desplazamos hacia la entrada de la línea. Pero ¿qué pasa si estamos en la entrada de la línea y tenemos que desplazarnos hacia la carga? ¿La rotación en qué sentido es? Antihorario. Antihorario. Entonces recuerden eso, porque muchas veces se confunden y a veces por esa razón terminan haciendo mal el problema, cuando en realidad es muy sencillo. Nada más deben de recordar, ¿sí? Inclusive si se les olvida, pues deben de inferirlo a partir de lo que les había dicho. ¿Qué pasa cuando la Z disminuye? ¿Qué pasa con la magnitud del cociente de reflexión y con su fase? ¿Sí? Entonces ya con base en eso es como podrían inferir cuál es la rotación correcta. O si no, ya se fijan directamente en la carta. Ya les había dicho que en la carta se indica cómo debemos de movernos si es que nos estamos desplazando hacia el generador y cuál debe de ser la rotación si nos estamos desplazando hacia la carga. Bueno, entonces vamos a empezar con el otro el problema 2, ¿dónde están? Creo que debe ser este. Entonces tenemos una línea de impedancia igual a 73 ohms. A ver si ahora sí lo que ponga no lo escribo mal. 73 ohms. Ya no voy a poner unidades. La carga es de 91 más 73 ohms. 73. ¿Qué nos piden obtener? Las posiciones del primero y segundo máximo del patrón de onda estacionario a voltaje más cercano a la carga, así como el valor de la impedancia evaluada en estos máximos. También los dos primeros mínimos del patrón de onda estacionaria a voltaje, así como el valor de la impedancia en esos mínimos. Entonces, ¿cuánto les da la impedancia normalizada? La ZL normalizada, ¿cuánto les da? No, bueno, a mí me dio 1.2465 más 1i. 1.2465 1.2465 más 1i. Pues ya, ubiquen rápidamente en su carta de Smith esta impedancia normalizada. Yo voy a hacer lo propio en el programa.
Bueno, con ya tenemos los datos, cierro esas cosas, también cierro esto. Y bueno, 1.2465 más 1i. Luego otra vez. Ahí está. Entonces esa es la impedancia normalizada en la carga. Y lo primero que tenemos que hacer es trazar el círculo de cociente de reflexión que pasa por ese punto. Les recuerdo que aquí son círculos porque las líneas es sin pérdidas. Si la línea fuera con pérdidas, no es un círculo. Se tiene que trazar una espiral. Y eso es más complicado. De hecho, no podíamos trazar la espiral. Lo que sí podíamos hacer es trazar el punto inicial y trazar el punto final, tomando en cuenta la atenuación. Entonces, más o menos, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de una vez ubicar la posición de ese punto. Ahí está. Por lo que yo tengo, la posición es aproximadamente 0.177 lambdas. ¿A ustedes cuánto les da? A mí me dio 0.176. Correcto, está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos aquí en la carga. Vamos a desplazarnos en dirección hacia el generador, pero nos vamos a detener donde encontremos el primer máximo de voltaje. Ya les había mencionado que este segmento que estoy poniendo en rosa, pues básicamente está formado por puntos de cociente de reflexión y de impedancia normalizada que se obtienen al evaluar en máximos de voltaje. Entonces, eso significa que vamos a tomar en cuenta cuál es la posición que tienen todos estos puntos. Y ya saben que la posición en esa carta, suponiendo que rotamos en sentido horario, la posición de estos puntos, ¿cuánto es? Punto 25. ¿Verdad? La posición de esos puntos es de punto 25 lambda. Entonces, aquí estamos en la carga y nos vamos a empezar a mover hacia el generador. ¿Cuándo nos vamos a detener? Nos vamos a detener cuando hayamos llegado a este punto, aquí. Y ese punto aproximadamente, ¿qué impedancia tiene? Ahí está. Aproximadamente tiene una impedancia. Les recuerdo que ahí la impedancia es real, ¿verdad? Entonces debo de obtener un valor más cercano al real. Voy a volver a trazar. Ustedes sin problema lo van a poder ver bien. Bueno, como les decía, la impedancia ya sabemos que ahí es real. Voy a intentar otra vez ubicarme en ese punto. Bueno, ahí difícilmente le voy a atinar. Pero del punto que obtenga voy a considerar únicamente la parte real. Bueno, la parte real, porque ya sabemos que en ese punto la impedancia debe de ser real. Por eso voy a omitir la imaginaria, que es muy pequeña. Bueno, entonces, según esto, la impedancia de ese punto, ¿de cuánto es? De 2.425.
¿verdad? Como les dije, la parte imaginaria no la debo de tomar en cuenta porque yo sé que en ese punto que se encuentra sobre el eje horizontal, la parte imaginaria vale 0. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Primero vamos a hallar de una vez la impedancia normalizada en la posición de los máximos de voltaje. ¿Cuánto vale? Pues según lo que yo tengo ahí, vale 2.425. Eso se tiene que multiplicar por la impedancia característica. Y la impedancia característica es 73. Ustedes deben de escribir el valor que les haya dado en su carta, no el que yo estoy escribiendo. Entonces, con esto yo tendría que la impedancia en la posición de un máximo de voltaje, la impedancia en la posición de un máximo de voltaje es igual a 177.02 ohms. Pero lo que también nos pedían era el primer máximo y el primer mínimo de voltaje. ¿Cómo obtenemos el primer máximo? Simplemente tomando la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Pero ya sabemos que el punto C, ¿qué posición tiene? 0.25 lambdas. Y el punto A, ¿qué posición tiene? 0.177 lambdas. Entonces, la distancia que hay entre esos dos puntos es simplemente la diferencia. Entonces, la posición del primer máximo de voltaje, va a ser la diferencia entre 0.25 lambdas menos 0.177 lambdas. Esto en mi caso. ¿Sí? Y entonces, en mi caso, yo tengo 0.25 menos 0.177. Eso da 0.073. Entonces, tendría 0.073 lambdas. ¿Sí? Entonces, la Z1, que es posición, sería el negativo, menos 0.073 ¿qué? Lambdas. Pero la respuesta la había pedido en milímetros. Si tomamos en cuenta que la lambda para este problema era de 1 metro, entonces, tomando en cuenta que la lambda es de 1 metro, ¿cuál es la respuesta en milímetros? Que esto sería menos 73 milímetros. Pero esta es la primera posición. ¿Cómo obtenemos la segunda posición? Cuando damos una vuelta completa. Eso significa que a este punto 0.73 le debemos de sumar 0.5. Entonces la Z2, si al punto 0.73 le sumo 0.5, pues eso entonces nos da que Z2 va a ser menos 0.573 lambdas. Una vez que ya obtuve la posición en lambdas, ahora sí que tengo que hacer, pasar a milímetros, tomando en cuenta otra vez que lambda vale 1 metro para este problema. Entonces esto nos va a dar, ¿cuánto? 573 milímetros. Pero estas son posiciones de ¿qué? De máximos de voltaje. La primera posición y la segunda posición de los máximos de voltaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a obtener los mínimos de voltaje, así como la impedancia en un mínimo de voltaje. Esto significa que ahora seguimos avanzando hasta que nos topemos con el primer mínimo de voltaje. Ya habíamos dicho que los puntos de este eje real negativo corresponden a mínimos, a impedancia y a coeficiente de reflexión evaluados en mínimos de voltaje. Eso significa que este punto me da la impedancia y el coeficiente de reflexión
evaluado en un mínimo de voltaje. Y eso también implica que la posición de este punto sobre la escala de longitudes eléctricas, la posición de ese punto, pues es la posición de los mínimos de voltaje. ¿Sí? Pero la posición de este punto, tomando en cuenta que estamos rotando en sentido horario, ¿cuánto vale? 0.5, porque sabemos que aquí inicia el 0, pero si damos una vuelta completa, terminamos en 0.5. Entonces, esta posición, ahorita consideraríamos que corresponde a 0.5 lambdas. ¿Qué tenemos que hacer entonces para hallar la distancia que hay desde el punto A hasta este punto? Pues otra vez tomar la diferencia entre 0.5 y este punto 177, pero también hay otra forma. Si ya teníamos la posición de este punto C, ¿sí? O más bien, si ya teníamos la distancia que recorrimos desde este punto A a este punto C, a esa distancia únicamente tendríamos que sumarle ¿cuánto? Media vuelta. ¿Y media vuelta a cuánto equivale? ¿A cuántas lambdas? 1/4 de lambda. A 1/4 de lambda. Entonces, a esta posición Z1, pero sin el signo negativo, al punto 0.73 lambdas le podríamos sumar 0.25 lambdas y con ello ya tendríamos la posición del primer mínimo de voltaje. O eso mismo se obtiene si al 0.5 le restamos el 0.177. De las dos formas se obtiene el mismo resultado. A ver, hagan la diferencia. ¿Cuánto es 0.5 menos 0.177? .323. 0.323. Como las zetas son negativas, sería entonces menos 0.323. ¿No hay más números? No, prof, solo esos. Correcto. Lambdas. A metros ya sabemos que eso nos da menos 300, a milímetros, menos 323 milímetros, porque en este caso lambda vale 1 metro. ¿Sí? Pero si queremos hallar otra vez la posición del segundo mínimo de voltaje, debemos de dar una vuelta completa. Eso significa que a este punto 32.3 lambdas, sin el signo negativo, hay que sumarle ¿cuánto? 0.5 lambdas. Eso significa entonces que la Z2, que corresponde al siguiente mínimo de voltaje, va a ser menos 0.8323, 0.82 más bien, 0.823 lambdas. Y esto entonces es ¿cuánto? 823 milímetros. ¿Sí? Entonces eso sería 823 milímetros. Si ese problema lo resolvemos analíticamente, estos serían los resultados. De hecho, este fue el problema que resolvieron en el examen pasado. ¿Dónde está? Circular. Parece que aquí no está. Adaptador. Este me sirve. Entonces, tomamos en cuenta que Z0 es 73. Y ZL es 91 más 73. ¿Sí es 91 más 73? Sí, prof. A ver. Sí. Bueno, ahí están los resultados. ¿Sí? Aquí nada más determino, me parece que una posición.
Igual yo tengo el código, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuánto te da? A ver, el primer mínimo. No, el primer Ajá, máximo me da 72 milímetros, punto 41. correcto. Aquí obtuvimos 73. El segundo máximo, 572.29. 573. El primer mínimo, 322 milímetros. nos dio 323. El segundo mínimo, pues es 823. 822.23. Entonces, pues coinciden bastante bien. ¿Sí? Nunca van a coincidir con el valor exacto porque esto es un método gráfico. Solo es aproximado. Bueno, aquí, ahí yo tengo punto 0,724 y el otro es punto 322. Ahí está en metros. Solamente los tenía que pasar milímetros. Bueno, como pueden ver, los resultados más o menos coinciden con la solución exacta. Los resultados que a ustedes les hayan dado también deben de ser más o menos parecidos. Si no fueran parecidos a lo que acaba de comentar su compañero, eso significa que seguramente algún error tuvieron al trazar los puntos, al leer posiblemente la posición de los puntos, ¿sí? O tal vez al restar las posiciones de las dos, bueno, de los dos puntos. Bueno, como pueden ver, el problema era muy sencillo. Solamente nos faltó algo. ¿Qué nos faltó? Lo que a mí me faltó es determinar la impedancia en la posición de los mínimos de voltaje. Lo voy a hacer. Aproximadamente esa impedancia, la normalizada es 0.409. Si 0.409 lo multiplico por la característica que era 73, ¿no? Entonces 73 por 0.409 me da 29.86 ohms. Entonces, lo que podría decir también es que la impedancia en la posición de los mínimos de voltaje es igual a 29.86 ohms. 29.86 ohms. Entonces, ya ahora sí, con eso se termina la solución del problema. ¿Cuánto te dio la impedancia, Rico, en el programa? La impedancia en la posición de los mínimos. 29.90. Esta se parece más. Les recuerdo que por fórmula la impedancia en la posición de un mínimo se obtenía simplemente cuando la Z0 se dividía entre la ROE. Y la impedancia en la posición de un máximo se obtenía cuando la Z0 se multiplicaba por la ROE. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno. Pero para esto, ¿qué voy a hacer? Factor de pérdida. A lo mejor vamos a ver uno de los problemas del Neri Vela y lo resolvemos. Neri Vela. Aquí está.
Ajá. Eso no. A ver, vamos a resolver este problema. Anótenlo, por favor. Vamos a resolver este problema utilizando la carta de Smith. Pero es para una línea con pérdidas. No importa, lo vamos a resolver. Pero primero veo si hay otro más sencillo que este y después resolvemos este. No significa que sea complicado hacer ese problema. Pero voy a ver si primero hay uno más simple. Bueno, no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver este problema, pero primero suponiendo que la línea no tiene pérdidas. Entonces, anoten, por favor, modifiquen el ejercicio. Entonces, pongan una línea sin pérdidas, mide 2 lambdas. Su impedancia de entrada vale 20 más 50 ohms y su impedancia característica es de 100 ohms. ¿Cuánto vale la impedancia de carga? Y nada más así, ahí se quedaría el problema. Profe, la de entrada la modificamos de 40 a 20. No, nada más les dije que van a copiar eso que está ahí. Les dije que quiten el con y pongan sin. Gracias. Como la línea sin pérdidas, alfa vale 0. Después vamos a resolver ya ese problema 228 como está planteado. Pero primero resolvemos el problema suponiendo que la línea es sin pérdidas. Y después vamos a resolverlo considerando que tiene pérdidas y la alfa es dada por el numerito que aparece ahí. Bueno, ya está, ¿verdad? Entonces, tomando los datos del problema, si alfa vale 0, pues obviamente la línea es sin pérdidas. L vale 2 lambdas. L vale 2 lambdas. La impedancia de entrada, ¿cuánto vale? No me gustó ese problema. Así no vale, no tiene chiste, porque si la longitud vale 2 lambdas, ¿cuántas vueltas tendríamos que dar? 4, ¿verdad? Y llegaríamos a la misma posición. Entonces vamos a modificarlo. Pongan aquí 2 puntos. Denme un número entre 1 y 9. 8. 8. 8 va. Entonces 2.8 lambdas. Entonces modificamos el problema. La longitud de la línea es de 2.8 lambdas. 2.8 lambdas. La alfa vale 0, es línea sin pérdidas. Ahora sí, la impedancia de entrada, de la línea, la ZI es 40 más 50 ohms. Y la Z0 es de ¿cuánto? De 100 ohms. ¿Qué es lo que nos piden allá? La impedancia de la carga. ¿Sí? Bueno, ni modos, quería un problema aquí de los que se plantean para verificar rápidamente
que el resultado que obtenemos con carta Smith y el que se obtiene con método analítico coinciden aproximadamente. Bueno, pero no va a ser posible eso, dadas las modificaciones que ya hice en la longitud de la línea. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Otra vez hallar la impedancia normalizada, solo que en este caso va a ser la impedancia en la entrada de la línea. ¿Cuánto les da ZI dividido entre Z0? Da 0.04 más 0.05 y. ¿Seguro? ¿No es 0.4? Ah, sí, perdón. Es 0.4 y 0.4 0.5. más 0.5 y. Ajá. Entonces es 0.4 más 0.5i más 0.5 i. Entonces procedemos a graficar. Ustedes háganlo en su carta, yo lo hago en mi carta de Smith. ¿Dónde está? Aquí está. Es esto, borrar todo. Entonces, la impedancia es 0.4 más 0.5 i. Ahí está. Ya que graficaron esa impedancia normalizada, les recuerdo que esta es impedancia en la entrada de la línea de transmisión y es impedancia normalizada. Ahora, lo primero que determino es la posición de ese punto A, de esa impedancia. Aproximadamente está ahí. Yo obtengo que la posición del punto A en la escala de longitudes eléctricas es de 0.083 lambdas. ¿Qué tenemos que hacer? La línea mide 2.8 lambdas, pero estamos en la entrada de la línea. Si nos vamos a desplazar hacia la carga, la rotación debe de ser horaria o antihoraria. Antihoraria, profe. Antihoraria, ¿verdad? Pero para que ubiquemos más rápido el punto, primero hay que trazar el círculo de Roe o círculo del coeficiente de reflexión que pasa por el punto A. Más o menos está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya movernos en sentido antihorario. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a tener que recorrer 2 lambdas. Eso significa que vamos a dar otra vez 4 vueltas completas. Pero después, aquí tenemos 0.8. ¿Están ustedes de acuerdo que 0.8 lambdas? Pues se escribe como 0.5 lambdas más 0.3 lambdas. Eso significa que con este 0.5 lambdas damos otra vuelta completa. O sea que en realidad, primero vamos a recorrer 2.5 lambdas y después vamos a recorrer lo que nos falta, 0.3 lambdas. Esto significa que en realidad, primero damos 5 vueltas completas para cubrir 2.5 lambdas y ya nada más después recorremos lo que nos falta, que sería 0.3. Entonces, rotamos 5 veces, pero en sentido antihorario. Una vez que hayamos completado las 5 vueltas, llegamos otra vez a este punto. ¿Cuánto debemos ya nada más desplazarnos? 0.3 lambdas. 0.3 lambdas. Entonces, cuando nosotros nos movamos desde aquí, desde A hasta este punto, ¿cuánta distancia habremos recorrido? El punto 0.83 lambdas. Porque el punto A se ubica en 0.083 lambdas. Si nos movemos desde A hasta este punto, habremos recorrido entonces 0.083 lambdas. Ya nada más lo que nos faltaría es la diferencia entre 0.3 y ese 0.083. ¿Cuánto le da 0.3 menos 0.083 lambdas? 217. Entonces nos faltaría por recorrer 0.217 lambdas, porque en realidad aquí ya recorrimos
0.083 lambdas en sentido antihorario. Ya nada más nos faltaría recoger esto, el punto 217. ¿Sí? Yo en esta carta de Smith solamente tengo una escala de posiciones eléctricas, la escala horaria. Yo no tengo aquí la antihoraria, pero ustedes sí la tienen. Entonces, si ustedes se ubican ahora sobre la escala antihoraria, únicamente deberían de identificar dónde se encuentra el punto 217. Pero deben de tener cuidado. Cuando trabajen con la escala horaria y la antihoraria, tengan cuidado al usarlas, porque muchas veces cuando trabajan en una y en otra, a veces se confunden y terminan regándola. ¿Sí? Yo, de hecho, yo no uso la escala antihoraria en la carta de Smith. Yo siempre uso la escala horaria. ¿Sí? Pero para esto, ¿qué debo de considerar? Que esta posición, yo sé que esta posición es 0 y 0.5 lambdas. ¿Sí? ¿Cuál voy a elegir entre estas dos? Pues la que me convenga de acuerdo a lo que esté considerando. Por ejemplo, si ahora lo que me falta es recorrer este punto 217 lambdas, ¿qué es lo que yo haría? Tomar en cuenta que la posición de este punto es punto 5. Y a ese punto 5, sí, yo únicamente lo que tendría que hacer es que no lo veo claro ahí. No, definitivamente mejor usen la escala antihoraria, porque en la escala antihoraria aquí comienzan en el 0 y empiezan a moverse en sentido antihorario. Si ustedes ubican el punto 217, una vez que lo hayan ubicado, pues ya trazan la línea radial y por lo tanto el punto. ¿Sí? En mi caso, yo lo que haría es restarle a punto 5 el punto 217. ¿Sí? Pero si hago eso, no estaría obteniendo lo que quiero. ¿O sí? Punto 30 y tantos. ¿Cuánto es punto 5 menos punto 217? Punto 283. Punto 283. Y el punto 283, ¿aquí dónde está? Por esta zona. Por esta zona. Bueno, entonces, creo que sí, yo optaría entonces por eso. Sí, le resto al punto 5 la distancia que todavía me faltaría recorrer, pero no estoy seguro de eso. No, mejor ahí definitivamente muévanse en la escala antihoraria para no regarla. Entonces, ubiquen en la escala antihoraria si el número que ustedes hayan obtenido al restar a punto 3 la posición del punto A. Yo obtuve punto 083 lambdas. ¿Cuánto obtuvieron ustedes para la posición de la Z de entrada? Yo obtuve 0.0825. Correcto. Entonces, la diferencia entre el punto 3 y ese punto 0.825 es lo que tendrías que ubicar sobre esa escala antihoraria. ¿Sí? Entonces, según lo que me dices, a ti te debió de haber dado tal vez punto 217.5 o 16.5. No, 17.5. Sí, punto 17, 2.10, punto 2175. Punto 2175, sí. Entonces, ese número hay que ubicarlo sobre la escala de longitudes eléctricas, pero la antihoraria. Aquí empieza con 0 y empieza a aumentar.
Como es punto 21, pues se va a encontrar por esta zona. Si aquí tengo 25, sería después 24, 23, 22. Por esta zona debe de ubicarse. ¿Sí? Por esta zona debe de ubicarse el punto que ustedes obtengan. Entonces, ese mismo punto debe corresponder a la diferencia de 0.5 menos, menos 0.217. ¿Sí es cierto? Sí, pero da 0.2825, que pues, es más o menos lo mismo. Entonces está por ahí. Punto 28, ¿o qué? 2825. Punto 2825. Entonces, el punto 2825 pues más o menos estaría por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Si otra vez me voy al valor de impedancia, esta impedancia es de más o menos 2.325 menos 1.362. A ver, otra vez, si este es 25, 24, 23, 22. Sí, está por ahí. Bueno, vean cuánto les da a ustedes, ¿sí? Si ya se desplazaron sobre la escala antihoraria, el punto 21 algo lambdas, deben de estar más o menos por esta región. Ya que hayan identificado entonces este radio, trazan el punto de intersección entre él y la circunferencia de Roe o de círculo de coeficiente de reflexión y ubican, determinan más bien la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia. Yo estoy obteniendo 2.325 menos 1.362 y si eso lo multiplico por la impedancia característica que es de 100, entonces la respuesta que yo daría es que la impedancia de carga es 232.5 menos 136.12 ohms. Entonces, esta sería mi respuesta para este problema, que ZL es 232.5 menos 136.12 ohms. Lo que ustedes obtengan, supongo yo que debe ser algo parecido a eso. Sí, profe, a mí sí me quedó parecido. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, el problema era muy simple, pero así, para líneas sin pérdidas. ¿Qué va a suceder como la línea tiene pérdidas? ¿Qué es lo que va a suceder tomando en cuenta que la línea tiene pérdidas? Debemos de tomar en cuenta la magnitud del coeficiente de reflexión. La magnitud del coeficiente de reflexión para una línea con pérdidas, ya habíamos dicho que es el producto de gamma L por la exponencial E a la 2 veces alfa Z. ¿Sí?
Pero hay que tomar en cuenta que las zetas como son negativas. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso, las zetas son negativas. Este punto que está aquí, el punto A, también me representa al coeficiente de reflexión. ¿Sí? También representa al coeficiente de reflexión. ¿Cuál es el valor del coeficiente de reflexión? Lo tenemos que determinar. Debemos determinar el coeficiente de reflexión en la entrada de la línea. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que este punto representa también a la magnitud del coeficiente de reflexión en la entrada de la línea y obviamente tiene cierta fase. ¿Sí? Pero esto significa que el módulo del coeficiente de reflexión en la entrada de la línea es igual al módulo del coeficiente de reflexión en la carga multiplicado por la exponencial e a la menos 2 veces alfa por L. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en la entrada de la línea. ¿Cuál sería el valor del coeficiente de reflexión que deberíamos de tener en la carga? Pues simplemente el módulo de gamma L. ¿Sí? Simplemente el módulo de gamma L. ¿Eso qué va a implicar? Cuando nosotros estemos en este punto y empecemos a movernos en sentido antihorario, pero ya considerando que la línea tiene pérdidas, ya vamos a resolver el problema del Neri-Vela. Este problema, ¿sí? En el que la línea, ¿cuánto mide? Mide 2 lambdas, ¿sí? Y la línea tiene pérdidas. La alfa vale, de acuerdo a lo que está ahí, un milineper sobre metro, ¿sí? Pero ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Cómo va a ser la magnitud del coeficiente de reflexión en el punto A y cómo va a ser la magnitud de reflexión del coeficiente de reflexión en la carga? A ver, aquí ya hay algo, ¿sí? Aquí ya hay algo. La magnitud del coeficiente de reflexión en la entrada de la línea debe de ser la del coeficiente de reflexión en la carga multiplicada por esta exponencial, pero esta exponencial es mayor que 1 o menor que 1, el valor de esa exponencial. ¿Qué valor tiene esa exponencial si sustituyen el valor de alfa que se encuentra en este problema y el valor de la L? Para esto consideren lo que aquí se está dando, una frecuencia de 300 MHz. Y supongan que el medio dieléctrico es el vacío. ¿Sí? Ahí no va a quedar de otra porque no dice qué medio dieléctrico se tiene. Podemos suponer que es el vacío, por simplicidad, dado que no hay más datos. Si ustedes sustituyen el valor de alfa y el valor de L, una vez que hallaron, bueno, para pronto, como la frecuencia es de 300 MHz, si suponemos que epsilon f vale 1, lambda vale 1 metro. ¿Cuánto les da esta exponencial sustituyendo los valores de L, alfa y lambda? ¿Les da un número mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1.
menor que 1. Eso en realidad era obvio porque aquí hay un signo menos y lo demás es un número positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe de ser el coeficiente de reflexión en la entrada de la línea? En magnitud, comparado con la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. Obviamente debe de ser menor. Esto ya me lo está diciendo, de hecho. Esto que está aquí ya nos los está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Si yo me voy a la figura, la distancia que hay desde el punto A hasta el origen, esa distancia a escala representa a la magnitud del coeficiente de reflexión en la entrada de la línea. O sea, a escala representa al módulo de gamma L. ¿Cuánto les dio? Me dijeron la exponencial. Aproximadamente 4 cifras después del punto. 0.9960. 99,70. 60. 60. Sí. Bueno, entonces esto les da la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Esto debe de ser el módulo de gamma I. ¿Sí? Pero esto es ¿a qué? A escala. ¿Sí? Esto es a escala. Como la longitud de la línea vale 2 lambdas, vamos a dar 4 vueltas en sentido antihorario y vamos a volver a llegar a esta posición, pero ya no a este punto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en realidad cuando nosotros empecemos a rotar en sentido antihorario, ¿sí? Cuando empezamos a rotar en sentido antihorario, el coeficiente de reflexión debe de ir aumentando. ¿Sí? Si fuéramos rotando en sentido horario, ¿sí? En sentido horario, el coeficiente de reflexión, ¿qué sucede con él? Va disminuyendo. Debería de ir disminuyendo. Eso, si no mal recuerdo, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? A ver, veamos si es cierto lo que dije. En el archivo que les envié, ¿cómo se llamaba? El último archivo que les envié de matemática. Este. ¿Qué pasa cuando nos movemos hacia el generador? Y eso significa que es sentido horario. El módulo del coeficiente de reflexión, ¿qué sucede? Va disminuyendo, ¿verdad? Eso lo dice la gráfica y es lo que dijimos ahorita. Pero cuando nos movemos hacia la carga, ¿qué pasa con el módulo del coeficiente de reflexión? Aumenta. Va aumentando. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso coincide con lo que acabo de mencionar y se deriva simplemente por el hecho de que la magnitud del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea es dado por esta fórmula. ¿Sí? Si la z disminuye, si la z se hace más negativa, esta exponencial se hace más pequeña. ¿Sí? Y eso implica que la magnitud del coeficiente de reflexión va disminuyendo cuando nos desplazamos al generador. Pero cuando nos desplazamos hacia la carga, la z aumenta y esto significa que esta exponencial aumenta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a dar las 4 vueltas. ¿Dónde está otra vez la carta? Vamos a dar las 4 vueltas, pero debemos de contemplar que el coeficiente de reflexión va a ir aumentando en magnitud. Cuando hayamos dado las 4 vueltas, el punto ya no va a caer aquí, sino por aquí. ¿Sí? Sino por aquí. Y entonces lo que debemos de ver es cuál fue el incremento.
¿Cuál fue el incremento que se obtuvo? ¿Sí? En el coeficiente de reflexión. ¿Están ustedes de acuerdo que de aquí puedo despejar la magnitud de gamma L? ¿Sí? De esta ecuación que está aquí puedo despejar el módulo de gamma L. Y el módulo de gamma L, de acuerdo a lo que tenemos, va a ser el producto del módulo de gamma I por la exponencial E a la 2 veces alfa por quién? Por L. Pero E a la 2 veces alfa por L es de hecho el recíproco del punto 9960. A ver, díganme cuánto les da esta exponencial. Esta exponencial ahora va a ser mayor que 1. ¿Cuánto les da? 1.0056. 1.0056. 1.0056. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Que si nosotros vamos a graficar el nuevo punto, debemos de hacerlo de tal forma que tomemos un incremento de 1.0056 en esta longitud. Obviamente se debe de tomar eso a escala. Pero eso va a ser muy pequeño. Apenas si se va a notar. Probablemente no podamos aquí graficar el punto o probablemente sí. Bueno, de entrada, ¿cuántos centímetros les dio la distancia que hay desde aquí hasta aquí? Profe. ¿Sí? Es 1.004. 1.004. Sí. Y ya lo demás son ceros. Correcto, 1.004. Entonces, al final, se expone que la distancia que hay desde aquí hasta aquí me representa, digamos, al módulo de gamma I. ¿Sí? Y esta exponencial me dicen que les da 1.004 multiplicada por el módulo de gamma I, ¿qué es lo que me está dando? Al módulo de gamma L. ¿Sí? Al módulo de gamma L. Entonces, lo único que tendríamos que hacer al final es, pues, simplemente representar a escala el valor del módulo de gamma I multiplicado por este número. Y al final con ello obtener este punto. ¿Sí? ¿Cómo le harían para eso? Lo único que tendrían que hacer es medir la distancia primero que hay desde aquí hasta aquí en centímetros. Esa distancia en centímetros la multiplicarían por este factor. ¿Sí? Y una vez que tengan el resultado del producto, lo dividirían entre la distancia en centímetros de este radio, del radio de la circunferencia unitaria. Y eso al final representaría ¿a quién? Al módulo de gamma L. ¿Sí? Ya tengo el módulo de gamma L, Obviamente a profe. escala. ¿Mande? Sí, ya tengo el módulo de gamma L. ¿Cuánto les da? Bueno, primero en centímetros. A ver, primero, como les dije, toman esta distancia en centímetros, la multiplican por esto que está aquí. Y ya que tengan el número en centímetros a escala, pueden graficar este punto. En realidad van a estar muy cercanos, no estoy seguro si se pueda graficar eso, pero veamos. ¿Cuántos centímetros les dio la distancia que hay desde el centro de la carta hasta este punto A donde teníamos a la impedancia de entrada? Me dio aproximadamente de 4.05. A mí 4 centímetros. 4.05 centímetros o 4 centímetros.
No se va a poder. Eso multiplíquenlo por este valor que me dijeron, que es 1.004. A mí me da 4.07 y pues sí, no se puede. 4.07 A mí me da centímetros. 4.0662. No, pues está canijo, ¿verdad? Porque significa que la distancia entre este punto y este punto es ¿de punto qué? 0.1. 0.2. No, 0.2. Sí, En un 0.2. caso que me dijeron 0.2 centímetros. ¿Sí? Y pues eso sí está en chino, porque en realidad serían 0.2 ¿qué? Milímetros de diferencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces prácticamente este punto estaría demasiado cerca de este. Demasiado cerca. ¿Sí? Entonces mejor vamos a plantearnos un problema de este tipo, pero que sí podamos graficar sin problema. Ese problema es de la guía B. ¿Sí? Bueno, ¿para qué andaba buscando en el Nerivela si aquí hay muchos problemas que podemos resolver? Veamos el de la guía B. Entonces, olviden por el momento este problema del Nerivela, solamente se quedan con el que modifiqué. ¿Sí? Y con el que obtuvimos un cierto resultado. Vamos a resolver entonces un problema similar a ese que plantea el Nerivela, pero en el que sí podamos, sin problema, graficar los puntos. Y ese problema es el 7. Bueno, de entrada este problema 6 ya lo pueden resolver. Tarea. Resuelvan este problema número 6. Aquí recuerden que ese es ROE. ¿Sí? Ese es ROE. Resuelvan el problema 6. Con lo que hemos visto ya lo deben de poder resolver. Es muy simple. De hecho, este problema tiene que ver con el problema que acabamos de resolver hace rato sobre máximos y mínimos de voltaje. Vamos a resolver este problema 7. ¿Sí? Debido a que aquí la alfa es grande, es 1.4 Nepper sobre metro, sin problema vamos a poder graficar, pero va a ser la próxima clase porque ya es hora. Pues nos vemos entonces, chavos. Nos vemos, profe, gracias. Adiós, profe. Muchas gracias, Ustedes. profe. Hasta Buen luego, fin de profe. semana. Igualmente, gracias.